En primer lugar, bienvenidos a todos y todas a este webinar. Gracias por sumarse. Gente que está en otras zonas horarias de Argentina, gracias por hacer el esfuerzo también de sumarse en estas horas. Agradecimientos generales como para ir arrancando. Posumus, digamos, en parte Cantera y CNC auspician este webinar. Donde nos juntamos, nos conocimos con Lucas para dar también una intro, nos conocimos con Lucas en otro webinar. Y a partir de ahí, bueno, Lucas y yo también hemos estado dando, digamos, compartiendo un poco de conocimiento. También agradecerles a Undercode, Novolabs y Paisanos, que nos ayudaron también un poco ahí con la difusión. Novolabs y Paisanos que nos hicieron chivo en su webinar anterior, que si quieren pueden ir a verlo, estuvo muy bueno. Y la gente de Undercode que también nos ayudó con la difusión. Si les parece, chicos, nos presentamos, así nos va conociendo toda la audiencia. Arranco yo. Bueno, yo soy Daniel Robert, trabajo en Posumus, soy arquitecto de soluciones. Hace unos 14 años que estoy trabajando en la industria y hace unos 2 años más o menos que he arrancado después de pasar por diferentes tipos de roles técnicos, como desarrollador principalmente, líder técnico, arquitecto y demás. Empecé a estudiar mucho sobre lo que es inteligencia artificial y empecé a investigar sobre el impacto de tecnologías de low code y no code, y enos aquí. Así que bueno, no sé, ahí Lucas o Agus, Eva, que quiera seguir. Vamos. Nada, soy Lucas Muñoz, mendocino. Hace aproximadamente 3 años que vivo en Madrid. Antes trabajaba en el mundo corporativo y bueno, nada, me picó el bichito de emprender. Ya antes con Fer, que también es uno de los fundadores de Cantera, habíamos empezado con el proyecto y después de un tiempo migramos a estas nuevas tecnologías, o estas, no vamos a decir tecnologías, porque ya venían agarrando viaje, pero creo que la inteligencia artificial la impulsó. Y soy el CEO de Cantera Software y también hemos creado Cantera Studio, así que tenemos una agencia de la mano de Agus, de Seba y Fer. Así que nada, bien, queriendo compartir un poco lo que nosotros vemos de nuestro lado y escuchar las preguntas que van a ser hiper ricas. Creo que es un momento para sacarnos dudas, también para aprender, porque me interesa mucho lo que están pensando, lo que creen todos acerca del no-code. Así que muchas gracias por invitarme, Dan. Gracias, querido. Fer, anda vos después o vamos después. Dale, ya me presento. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Novara. También estoy en Mendoza, en Guaymallén, para ser más preciso. Actualmente, bueno, vengo un poco también del mundo corporativo, como bien decía Lucas, que es donde nos conocimos. De profesión soy administrador de empresas, pero también me dedico más también a la consultoría en tecnología. Hoy por hoy llevo adelante varios emprendimientos, pero de manera dedicadas sería CNC, que es donde ayudamos a empresas o a startups de Latinoamérica a insertarse en Estados Unidos. Entonces, ofrecemos muchos servicios de impuestos, contabilidad, administrativos y demás. Y acompañado con estas partnerships o satélites que tenemos con Cantera Studio, Novadev y demás empresas, tratamos de dar esa pata tecnológica a algunas startups que no sean tecnológicas, pero que quieran también insertarse en Estados Unidos. También muy contento y con mucha expectativa de un poco conocer la visión de las personas que están acá, las preguntas, eh, romper mitos que hay dando vueltas por ahí. Así que nada, muy contento y muy agradecido por la invitación. Bueno, me toca a mí después de esta SEA por ahí, supongo, así que después tocará a él, pero nada. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Daniel y bueno, Cantera y a todos, muchas gracias por eso. Bueno, soy Agustín Abreu, como bien ya soy cordobés, emigré hacia España hace casi 4 años, estoy viviendo en Alicante, frente al Mediterráneo, en una ciudad muy linda. Y nada, me dedico a tecnología aproximadamente hace más de 5 años. Antes era desarrollador normal, tradicional, por decirlo de alguna manera, hasta que hace 3 años, bueno, más o menos por cambiar de enfoque y bueno, el emigrar también me hizo conocer mucho, un poco lo que se manejaba afuera. Y nada, conocí el no-code, el low-code y cómo podía fusionarlo con mis conocimientos anteriores. Y nada, de 3 años para acá,
soy actualmente un poco product maker o no-code developer, ayudando a empresas, a pequeños emprendedores a validar ideas de negocio a través del no-code, low-code, creando aplicaciones, plataformas nativas web. Y bueno, en este camino nos hemos encontrado con Lucas y con Fer. Yo soy uno de los profesores del bootcamp que estamos haciendo de Flutter Flow, una de las herramientas más poderosas para crear aplicaciones con bajo código. Ya vamos a explicar un poco cuáles hay, bueno, consultas. Y nada, estamos dando el curso y además soy team leader de la parte de Flutter Flow de aplicaciones nativas con Cantera Studio. Y además, bueno, tengo mi marca personal y bueno, trato de ayudar a todas las empresas que un poco nos contacten y agencias que quieren cambiar o quieren introducirse en este mundo. Y bueno, hacemos un tipo de asesorías y guiamos el equipo a iniciar. Así que nada, muy contento por estar acá y por las preguntas que haya. Por mí, bienvenidos sean. Y bueno, todo lo que sea evangelizar y un poco llevar luz sobre la oscuridad o la oscuridad que todavía falta sobre el no-code, estoy más que encantado. Muchas gracias. Genial. Falta Seba. Listo. Sí, yo estoy por acá. Mi nombre es Sebastián Grisales. Yo soy de Colombia. Actualmente me encuentro en Estados Unidos estudiando. Yo vengo de una profesión totalmente alejada a la tecnología. Yo soy licenciado en música. Fui profesor durante mucho tiempo también. Pero hace aproximadamente 3 años me vengo dedicando a toda esta parte de la tecnología. También empecé con un poco de desarrollo tradicional, pero pues rápidamente hice como el switch, el cambio a low code, no code. Empecé trabajando como freelance en algunas agencias y bueno, conseguí un trabajo en una startup colombiana que se llama Filo Legal y pues actualmente soy también el team leader de la parte de Bubble, la herramienta Bubble con Cantera Software. También muy encantado de que pues estén acá, de que compartamos un espacio de aprendizajes, que así se podría decir. Y también muchas gracias por la invitación. Genial. Para ir explicando un poquito la dinámica, la idea es responder todas las preguntas que tengan a medida que vayamos charlando. Es un espacio súper abierto, o sea, pueden hacer todas las consultas que quieran de estos temas, como así también otras dudas que por ahí tengan a nivel general respecto a las tecnologías. Así que la idea es formar un espacio de debate entre todos los presentes, no solamente digamos, los presentadores, sino también digamos, con todos ustedes que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Y justamente con eso, que también hay un montón de personas que no vienen específicamente del mundo del desarrollo de software. De hecho, si se fijan, digamos, hay 3 de los 5, digamos, no tienen formación de base, digamos, de desarrollo, sino que fueron haciéndose, digamos, un poco con los cambios de la industria. Pero también me imagino que hay un montón de gente acá en la audiencia que se encuentra en una situación similar, por ahí en la que se encontraron ustedes hace un tiempo atrás. Y por ahí me gustaría, me parece que explicar primero qué es low code, no code, como para que vayamos sentando un poco las bases de la conversación que vamos a tener ahí. No sé, Lucas, si querés contar un poquito vos sobre eso y qué impacto por ahí está teniendo en la industria, en el desarrollo de software a nivel general. Sí, bueno, gracias. Sí, creo que la primera pregunta clave. Hoy en día hay mucha curiosidad y muchas veces las personas se preguntan hasta qué punto puede llegar o qué es lo que, en primera medida, es qué es el no-code y low-code. Básicamente son plataformas que nos ayudan a crear soluciones tecnológicas sin código o con poco código, ¿sí? Que ahí viene el no-code o low-code. Entonces, lo vendría a describir algo como en principio estuvo pensado, creo, para facilitar la vida o darle acceso a personas que no tienen ese conocimiento o ese background tecnológico, en el cual a través de drag and drop o tomar y soltar y de una manera mucho más visual puedan crear sus propias soluciones, desde una landing page, una página web, un marketplace, un e-commerce, una app mobile o web, pero creo que con el paso del tiempo también
fueron evolucionando, ¿no? No significa que esto apareció hace 2 años, viene de hace 10, 12 años atrás, que tal vez la primera o la más conocida de todas es WordPress, que es la que vino a romper o que vino a abrir un poco más de mercado, pero a partir de, diríamos, 2000 pandemia para adelante, hay plataformas como Babel, como Flutterflow, que son extremadamente potentes, Webflow también, del lado visual, que terminan ayudando a crear esas soluciones a personas que no tienen el conocimiento de programación tradicional o que no tienen ese trasfondo de código. Eso no significa que tenga un limitante y que incluso estas mismas plataformas fueron evolucionando para que nosotros o las personas que tienen un poco más de conocimiento en código puedan empezar a customizar y crear las soluciones con otro tipo, otro grado de detalle o con otra customización, por así decirlo. Entonces lo podríamos describir como plataformas que están ayudando a crear soluciones y que acceden o que dan acceso a personas que no tienen un conocimiento técnico. Bien, genial. ¿Y cómo creen que está actualmente como impactando este tipo de herramientas con esto de la aparición de la inteligencia artificial, que empezó como a revolucionar todo el mercado a nivel general y también, de alguna manera, digamos, como vos bien dijiste, Lucas, el low-code, no-code viene hace un montón de tiempo atrás, o sea, no es nada nuevo, pero de alguna manera desde el 2023 estamos viendo como un auge de aparición de nuevas herramientas con nuevas funcionalidades, herramientas convencionales o tradicionales, incluyendo sus propias como herramientas de bajo código. O sea, ¿cómo creen que está impactando esto eh, a nivel en la industria en general, en los clientes, en la creación de productos y demás? Yo creo que ahí desde lo que nosotros vemos, nosotros compartimos, por así decirlo, creo que para parar un poco de contexto, esto es furor hace 3 años o empieza a explotar bastante fuerte o pega a nivel tendencia en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que incluso Francia es pionero, y la India. Pero en habla hispana o en España está teniendo un boom ahora también 2 años, por así decirlo, y las curvas de demanda o de especializaciones se ven que están creciendo. Y Latinoamérica tal vez está, no diría demorando, porque lleva ciertos pasos, está impactando más la automatización, que esa es otra parte de la que tal vez el no-code tendría como tres ramas o tiene tres aristas en las que puede llegar a crear soluciones. Un lado la parte visual, del lado tal vez de Webflow como una plataforma bastante fuerte, Framer también, WordPress. Por otro lado, la creación de productos, tanto de la mano de Flutterflow o de Babel. Y por otro lado, hay una tercer pata que tal vez es la que más se conoce porque la industria como una pyme o las startups es el lado de la automatización, que ahí entra un N8N, un Make o distintas plataformas como un Notion que también pueden ayudar, Airtable. Pero sin ir al lado técnico, yo creo que lo que estamos viendo es que las personas en principio lo tomaban como un fin y lo veían como, bueno, la típica requerimiento era creemos un MVP, pensemos en que vamos a construir algo pequeño, un piloto, validemos ideas. Y lo que terminó pasando es que esas plataformas empiezan a crecer, empiezan a haber startups nativas, totalmente no code y low code, y se empiezan a apalacar en backenders, por así decirlo, más potente para darle más escalabilidad, como, no sé, un Sano, como un Supabase, que en definitiva lo que hicieron fue agrandar ese stack y darle una potencia aún mayor en el caso de que el gran mito es, bueno, es poco escalable, hasta dónde puedo llegar con un no code o un low code, y estas plataformas vienen a dar un sustento o ese backend mucho más potente a la hora de desarrollar. Entonces yo diría que está atravesando por una etapa de migración, la inteligencia artificial vino a potenciarla, incluso la inteligencia artificial está incluida en cada una de estas plataformas que aceleran el desarrollo, pero no excluiría y no viene a competir con el desarrollo tradicional, simplemente lo viene a impulsar, porque lo que se empieza a ver o en la tendencia es que cuando empieza a entrar el desarrollo tradicional en esta plataforma, la rompe, ¿sí? Es como que tiene muchísimo más poder y viene más que a competir, a acelerar el desarrollo. Entonces hoy lo veo como una herramienta más dentro de la tecnología y no lo podría encuadrar, no quisiera dejarlo nada más separado o enfrentado al desarrollo tradicional, cuando hoy en día conviven plenamente y son necesarios. Total, total. Agus, ¿cómo viste vos esto de venir del desarrollo por ahí tradicional y hacer el switch, ¿no? O el cambio, o la inclusión de la herramienta de Flutterflow, digamos, a tu día a día? ¿Cómo lo viviste vos? Yo creo que al principio sos un poco escéptico.
a la hora de desarrollar, pensás que capaz no tiene el nivel de alcance, no te puede cumplir o te llega hasta un cierto punto. Y yo creo que el primero es escepticismo, dudar, y es normal, no conoces la herramienta, no sabes si va a ser tuyo o no, si todo lo que se hace o no va a poder mantenerse, si va a haber un mantenimiento, si el código por detrás es bastante limpio. Entonces, primero es un poco de desconocimiento y un poco de estar por fuera y ver y dudar. Pero una vez que empezás a probar la herramienta, a tocarla, a tratar de conectarla con diferentes herramientas, vas viendo que hay una potencia por detrás y esto es un poco lo que decía Lucas. No solo herramientas que queden en la plataforma y no tengas más acceso. Van sumando pequeñas, o en este caso actualizaciones, que han llegado a los que estamos actualmente, que es poder descargar el código entero, que vos sos dueño de ese propio código, lo haces de manera visual, pero puedes descargar ese código. Entonces, creo que empieza con un desconocimiento y una vez que vas entrando y sumando y la IA aparece en estos 2 años para revolucionar cuando ya venía con un poco del no-code y low-code y nada, termina explotando y con la demanda que actualmente tenemos, que escuchan no-code, low-code, app, de a poco se va surgiendo eso, pero yo creo que fue transicionando así, del desconocimiento hasta actualmente, quiero una app de no-code, o qué es el no-code, o maneja no-code, o mira, tengo esto de acá, lo quiero pasar. Creo que fue evolucionando en estos 3 años demasiado rápido, igual que fue, bueno, toda la tecnología fue evolucionando en estos 3 años muy rápido. Total. Creo que uno de los principales justamente beneficios que tiene Flutterflow, que lo mencionaste, es que vos podés descargarte el código y seguir trabajando en el código, digamos, como a bajo nivel, entre comillas, y podés armarte, digamos, tu propia suite. Esto de que hablamos de inteligencia artificial con la aparición del bytecoding, como por ejemplo Cursor, vos podés estar trabajando, digamos, en Flutterflow y por el otro lado, digamos, de trabajar cosas en Cursor, digamos, y tener como una suite de desarrollo, ¿no? Flutterflow en la nube y Cursor como a bajo nivel. Y nada, terminás como potenciándote, pero sigue siendo, seguís utilizando los mismos conceptos en los que venías trabajando, o sea, con los cuales vos usabas en la programación convencional, arquitectura software, código limpio, principios SOLID, etcétera, etcétera, lo seguís usando incluso en low code, y me parece que cuando uno tiene, también ahí se va a poder dar su opinión, cuando uno tiene como esos principios bien arraigados, o sea, bien buenos cimientos de la programación convencional, creo que le puede sacar muchísimo más jugo a este tipo de herramientas. No sé, ahí Seba, ¿cómo lo ves vos en Babel, por ejemplo? Que es una plataforma como más integral, ¿no? Si querés contar un poquito de Babel, una plataforma más integral en términos de full stack, por así decirlo. Sí, realmente lo que más me gusta a mí de Bubble es que es una herramienta en donde podemos tener todo lo del desarrollo en un solo lugar. Tenemos una herramienta frontend, tenemos backend, tenemos bases de datos, tenemos conexión a APIs, tenemos plugins creados por la comunidad, tenemos plantillas, tenemos inteligencia artificial. Hoy en día, pues con un solo prompt puedes crear una cosa grandísima, ¿cierto? En cuestión de minutos. Obviamente, pues el prompt tiene que tener cierta rigurosidad en cómo se escribe, pues tampoco con cualquier prompt va a escribir, va a crear tremenda plataforma, pero sí. Una de las desventajas que tenía Bubble era que solamente era web, pero pues ya están implementando mobile, incluso yo ya tengo acceso a la beta de mobile, es increíble, es una locura, elementos nativos que no existían, con el hecho de poder subir tu aplicación en un clic, o sea, de verdad que Bubble, la herramienta que yo manejo, es un todo en uno. Es frontend, backend, bases de datos, integración de APIs, mobile, web, o sea, podemos hacer lo que queramos. O sea que para una empresa, digamos, una startup que necesita velocidad en crear cosas y a costos económicos, es una herramienta excelente. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo creen que está impactando, en realidad no impactando, digamos? De alguna manera el low code se empezó a mover mucho alrededor de startups, y fueron las startups los que más lo impulsaron. Y hace poco estaba en una conversación donde hablábamos de, bueno, pero en el mundo corpo,
O sea, ¿qué onda? O sea, ¿vamos a poder usarlo? ¿Vamos a poder aprovechar esto? O sea, ¿qué opinan respecto a si en el mundo corporativo, o sea, realmente los proyectos hechos en Babel, hechos en Flutterflow, hechos en WeWeb, Sano, etcétera, tienen la capacidad de convertirse o de escalar, digamos, a productos nada, que lo puedan usar millones de usuarios? ¿Cómo lo ven ahí? No sé, Fer, también si tienes una opinión al respecto. Sí, es muy buena tu pregunta. Creo que muchas veces se termina eh, eh, desafiando la charla por ese lado, ¿no? O sea, vienen de equipos de programación tradicionales contra equipos de programación no code, low code, que por lo general no son desarrolladores muy técnicos, sino que más bien como que vienen de otro lado y tenían ideas en su cabeza y las empezaron a crear y darle vida. Yo hoy creo que el mayor desafío es el mindset o la mentalidad de las personas que están detrás, tanto de los stakeholders o del cliente o del usuario, si se quiere, que cree que ahora todo debería ser instantáneo y aprieto un botón y tengo un cohete y ya funciona. Y del otro lado, tenés mentalidad de programadores que creen que solamente sirve para un prototipado o para un MVP o que no tiene flexibilidad o que es mejor el código si yo lo hago desde cero y es mío y me pertenece y demás. Entonces, yo creo que el desafío está en encontrar en qué ciclos de la etapa del desarrollo de un producto conviene aplicar cada una de estas tecnologías. Yo creo que la pregunta no está en ¿tengo que usarlo o no? Yo creo que sí hay que usarlo. Lo que hay que entender es cuándo usarlo, en qué momento usarlo y en qué momento implementar ya sea la inteligencia artificial, ya sea un Babel, ya sea un Webflow, ya sea un Flutterflow, para qué etapa del ciclo del desarrollo pertenece. La realidad está en que lo que cambió es la velocidad, el time to market. O sea, las startups, ¿por qué lo usan? Porque necesitan probar su idea rápido y si fracasan, fracasar rápido y seguir con otra cosa. Entonces, estas herramientas te permiten poder validar eso sin necesitar un programador o necesitando uno o dos programadores que entiendan de la tecnología, que saben de arquitectura, que saben dónde empieza y dónde termina una transacción, y que estas herramientas con su plataforma y su escalabilidad y sus conexiones nativas, si se quiere, te permite hacer integraciones con Stripe, con distintas APIs para procesar facturas, pagos, cobros, etcétera. Y nada, y es un drag and drop, literalmente. Ahora, eso te va a permitir llevarte a millones de usuarios, es relativo. Depende mucho cómo se diseñó, cómo se pensó, incluso desde un desarrollo tradicional. No sé, hiciste un código que no funciona para ser escalable y se rompe igual y tienes que rehacer todo el proyecto de desarrollo. Total. Ahí creo que Entonces, diste con la clave, ¿no? Porque, o sea, que incluso en la programación tradicional, o sea, te puede pasar que el proyecto no sea escalable, o sea, eh, literal. total. Entonces yo creo que la clave está primero en conocer. Yo creo que hoy, en el corto y mediano plazo, se viene un cambio en la industria corpo, startup y demás, donde van a haber equipos de programación híbridos, donde vas a tener equipos que van a poder hacer desarrollar rápido utilizando estas plataformas, que sepan de código, pero que también vean cómo se puede combinar o integrar con desarrollos ya preexistentes, ¿no? O sea, si yo desarrollaste algo con Flutter para hacer una aplicación, con código Dart y demás, bueno, ¿cómo puedo integrarlo? Porque necesito, no sé, hacer una validación rápida para un usuario, un testing, una prueba de concepto, lo que fuere. Yo creo que el mayor desafío está ahí y yo lo veo, o sea, yo veo que la mentalidad es la clave. La velocidad siempre desde el lado programador, yo he programado también de una forma autodidacta, ¿no? Y a veces tengo discusiones con algunos programadores donde, nada, vos venís y decís, che, necesito hacer un login de autenticación, ¿no? Una funcionalidad. Y capaz que desde la programación se estima y se dice, no, es que tengo que tener en cuenta esto, la seguridad, la encriptación, el código, lo que fuere. Y te podés demorar una, dos, 3 semanas, dependiendo de lo que se tenga que hacer, ¿no? Yo creo que eh, antes el hacerlo rápido estaba como en contraposición a la calidad del producto del código que te estoy entregando. Entonces yo hoy creo que estas tecnologías
ayudan a reducir esa brecha de calidad y velocidad. Y creo que lo que predomina en cualquier negocio hoy en día, en este momento sobre todo, es la velocidad. Entonces, la forma de ser más rápido es primero entender qué tecnología estamos usando, cómo se está usando y cuándo realmente conviene usarla o no. Pero lo que sí realmente cambió es la forma en la que se entregaba desarrollo de software. O sea, eso está cambiando y si realmente no entendemos que incluso el trabajo diario de un developer va a cambiar, tiene que cambiar. El developer que venía haciendo lo mismo que hacía hace 1 o 2 años, tiene que empezar a tener una visión de que su rol va a ser diferente con todas estas tecnologías. Genial. ¿Y cómo se Ahí, imaginan? ahí yo creo que y sumo a lo de Fer, y ahí ya, si quieren empecemos a hablar, pues, en definitiva es un ping-pong, ¿no? Creo que lo que no Total. hay que olvidarse es que acá hay un requerimiento, hay un cliente, ya sea interno o externo, lo conozcamos o no. Y a ese cliente, el cómo nosotros lo hagamos o con qué plataforma o qué tecnología, sinceramente le importa muy poco, para ser muy sincero. Importa que la tecnología le ayude a resolver ese problema, ¿sí? Entonces, muchas veces creo que lo que está pasando es que los desarrolladores ya no están en la tras de escena y está lidiando con el usuario interno, con un PM, por ejemplo, o un Product Owner. En definitiva, termina cortando esa brecha y lo que está llevando a ponerlo y a entender esas necesidades que está teniendo el cliente real. Y vamos a solucionar un problema de alguien que quiere hacerlo a través de la tecnología. Entonces, hoy, si la mejor forma es con código, bienvenido sea. Si la mejor forma es con no code o code, buenísimo. Lo que sí está pasando mucho, y va a la mano lo que dice Fer, es que la inteligencia artificial ha hecho que todos tengamos o creamos que hay urgencias y que la podemos resolver rápido. Y si no lo podemos resolver rápido, no sirve. Pero no puede ser. Si yo puse un prompt y le pregunté a la IA, sí, bueno, pero pará, hay un montón de cosas atrás, y eso no significa que no se puedan crear, pero si creamos por crear, va a estar inundado, va a ser un océano de creaciones y totalmente inútiles. Entonces, creo que ahí está la meta de que el desarrollador tradicional empiece a ver, y a interpretar lo que está pidiendo el cliente real, el cliente real o interno también, con la intención de solucionar ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Y puede estar en discusión. Yo tengo mis dudas de que sea muy importante para esa persona. Sí es cierto que no podemos tomar malas decisiones pensando a futuro, y ahí creo que está la lógica, ahí está el valor agregado de un desarrollador. Si vos me preguntás a mí, hoy yo que tengo mucho contacto con las agencias, y de primera mano, sí, nombrar las agencias que son muy buenas en la TAM, estamos esperando a los desarrolladores, a ver cuándo vienen a ayudarnos. ¿Por qué? Porque los desafíos que tienen la arquitectura, la forma de pensar, la lógica, la programación, eso es innegable que una persona que solamente ha codiado lo vaya a pensar. Entonces, si lo juntamos al que desarrolla rápido con el que tal vez piensa esa parte de arquitectura y tiene experiencia en el desarrollo, es esa la potencia de la que habla Fer. Entonces, yo creo que ¿por qué no? Es una herramienta más. Mínimo, probémosla y veamos para qué nos sirve aprender cada plataforma, ¿no? Total, total. Pero incluso, digamos, siguiendo sumándolo un poco, después doy espacio ahí para unas preguntas que mencionó Luciana. La, los usuarios ya tienen acceso a la inteligencia artificial, ya están haciendo sus propias pruebas. Entonces eso tiene un montón de impacto para el ciclo de desarrollo. ¿Ok? O sea, cuando vos les decís, bueno, vamos a hacer sprint de 2 semanas, pero ¿cómo 2 semanas? Si yo en 45 minutos ya acá tenés una aplicación funcionando en Lovable. Literalmente nos están mostrando, o sea, nos están desafiando ahora Está los usuarios pasando como, un montón, tal cual. total. Entonces, o sea, el impacto que va a tener en el ciclo de desarrollo de software y por ende en los roles, no solamente del desarrollador, en todos los roles, en el rol de QA, en el rol de Project Manager, en el rol de Product Owner, o sea, todos nos estamos viendo desafiados, con todo esto, ¿no? O sea, con esto de que los usuarios ya se ha democratizado un montón y ya están haciendo sus propios desarrollos. Y llevándolo un poquito, haciendo apenas un poquito de futurología, o sea, en poquito tiempo nomás, los desarrolladores, incluso aquellos que más escépticos o más, digamos, los de mayoría tardía, van a empezar a recibir código legacy hechos en low code, viniendo usuarios a decirle, bueno, quiero contratarte, ayúdame a escalar esto. Y lo hizo él o lo hizo con su propio equipo, muy básico, digamos, o sea, startups llegando a escalar código con esto de, digamos, de llevarlo a millones de usuarios.
Bueno, Pero ahí, Dani, perdón la interrupción, incluso hoy sí, está sí, sí. pasando. Hoy lo que va a terminar, o lo que está viendo si alguien entra o es freelance y entra a la plataforma de Upwork, lo que ven son requerimientos en plataformas como esta de cosas que alguien empezó y claramente la ideó mal, y lo que están pidiendo al desarrollador, ya sea de Babel, de Flutter, lo que sea, ayúdame a solucionarlo, pero es algo que ya está creado. Esa persona creó algo de tal vez mala manera o de forma ineficiente o no tuvo en cuenta todo lo que tenía que venir, y lo que está viniendo a pedir es, bueno, necesito un desarrollador Babel o un desarrollador tradicional que tenga conocimiento de esta plataforma para solucionar esto que ya tengo. Entonces, claramente lo que va a venir, porque todos van a empezar a crear, va a ser muy fácil crear, pero no se va a crear inteligentemente o no con esa lógica de programación que hablamos. Entonces, va a empezar a aparecer un gran solucionador, pero en ese solucionador intermedio en el que nadie estuvo, entra a una etapa en el medio en el que va directamente contra el cliente y va a tener que hablar de igual a igual para poder entenderlo. Entonces, el requerimiento termina siendo solucioname, pero con lo que ya tengo construido. Total, Sí, total. creo que Mariano en el chat da con la tecla, con lo que veníamos hablando, una de las preguntas. Y ahí Mariano dice, si todos pasamos a ser programadores, y después leo la pregunta de Luciana, dice Mariano, ¿qué pasa con la deuda técnica? Es lo que pasa mucho. Bueno, de mi parte, un poco Flutterflow para explicar, dar una pequeña introducción para que obviamente vengan las preguntas. Flutterflow es una plataforma creada por dos ex programadores de Google que usan Flutter, la herramienta y obviamente el framework que creó Google. Crea obviamente aplicaciones tanto nativas, tanto para Android como para iOS, entonces eso nos facilita un montón de tiempo. Tiene integraciones con muchas bases de datos nativas, Supabase, como nombraba Lucas, Firebase, integraciones con API, integraciones con muchas herramientas o servicios externos, Stripe, por decirlo una pasarela de pago, PayPal. Tiene muchas aristas que no lo hace una simple herramienta, obviamente inteligencia artificial, una simple herramienta low code, no code. Va un paso más allá, que lo que estamos viendo un poco en nuestro rubro es que necesitamos tener las dos patas. Por un lado, la de poder pensar las herramientas y saber cómo construirlas, y por un lado, la deuda técnica, como decía Mariano, de saber cómo llegar a ese paso dando una buena referencia o una buena práctica, buenas prácticas, que no va a desaparecer, tanto vamos con código o no código, las buenas prácticas de desarrollo tienen que aparecer. Entonces, yo creo que Flutterflow y Babel son no code y low code, pero teniendo esa pata de desarrollo es donde verdaderamente nace el poder o da ese salto de calidad en comparación con otras herramientas, y es lo que un poco respondiendo a Mariano. Para terminar de construir una aplicación nativa, necesariamente tenés que venir un poco del código para que quede una herramienta profesional. Es inaudible de mi parte y lo que vengo viendo en este tiempo. Y lo que me desafía todo el tiempo a seguir. Y obviamente, también, como un poco lo comentaba Dani, el cliente también se confía. Creo que pasa de los dos lados. Escépticos y de los que vienen, perfecto, es no code, listo, va a estar en 8 semanas una herramienta, un clon de Uber, un clon de BlaBlaCar, un clon de, no sé, de Globo. Y tampoco es así. Creo que hay que estar de los dos lados y obviamente decir depende, o decir saber medir también, porque es algo que hay que llevar de los dos lados. Ningún extremo es bueno. Totalmente. Acá Sí, Luciana pregunta, perdón, Seba, ibas a acotar sí. algo. No, sí quería responder una de las preguntas de Sofía Fernández, que dice que ¿por qué no hemos incluido Power Apps en la discusión? Pues a ver, yo creo que, o sea, sinceramente hay muchas herramientas low code, no code, hay un montón, incluso yo creo que ni aquí entre todos podríamos saber qué tantas hay, ¿cierto? Las que estamos hablando es porque, por ejemplo, Agus, o en mi caso, pues
somos especialistas en una herramienta, nos enfocamos justo en una y pues somos como los expertos en esa herramienta. Agus es en Flutterflow, yo en Bubble, entonces estamos hablando desde nuestra herramienta, ¿cierto? Como desde nuestro conocimiento, desde la que más conocemos. Pero sí, claro, o sea, está Power Apps, está Webflow, que incluso pues no está nuestra querida compañera Fiorella, que es la que habla de Webflow, pero sí, o sea, hay un montón de herramientas low code, no code en las que podemos trabajar y yo creo que la charla pues se puede enfocar a todas. Total. Creo que en la parte donde pregunta Sofía respecto a los factores que determinan la elección de las plataformas, yo creo que como hay tantas, ¿ok? Y hay muchas que se pisan entre sí, o sea, en lo que hacen entre ellas, me parece que no hay tiempo, digamos, para realmente hacer una tabla comparativa y decir ventajas, desventajas, etcétera. Como investigué esta, o sea, la pruebo, me fijo cómo funciona, me sirve para lo que hago, o sea, y empiezo a especializarme un poco por eso y voy extendiendo mi suite de herramientas conforme las necesidades que me van llegando, ¿ok? O sea, soy desarrollador de Flutterflow, llega algo, lo puedo hacer con Flutterflow, no, entonces tengo que ir a seleccionar otra herramienta que me dé, digamos, que me dé lo que estoy necesitando para esa determinada necesidad. Yo, Pero me Sí, parece que... y ahí con Sofi le puedo establecer unos puntos, pero creo que Luciana viene esperando ese tiempo y me da Sí, sí, una sí, cosa dale. le no, respondamos. yo, Creo que con para, yo, Sofi yo tengo un filtro para eso. Yo en mi trabajo generalmente lo uso y le puedo contar un poco la cocina de eso. Perfecto. no, ahí lo Vamos que yo con la... sumaría para la elección puntualmente también son, a ver, si bien hay muchas, como dijo Seba, hay 10 que son las principales. Y cuando digo principales son porque son el más uso común y porque tiene una comunidad detrás. Porque acá lo que puede pasar es que uno no tenga respuesta para algo, tenga un problema, quiere seguir avanzando y no tiene cómo recurrir o a quién recurrir. Entonces, sí es muy importante la comunidad. Sí es cierto que las 3, 4, 5 que hemos nombrado, o no sé, bueno, hemos dado 7, 8 entre integrales o diseño o automatización o backender, son todas que tienen una comunidad que la está respaldando y que sabemos que el gran miedo es, bueno, ¿y qué pasa si mañana no existen más? Ah, bueno, acá son, Babel es la número uno, ha recibido fondos, no sé, es la no-code más grande de todas. Entonces hay una comunidad muy, pero muy grande que la acompaña y si tengo un problema también me voy a sentir acompañado, a alguien le ha pasado. Entonces no es que estoy construyendo solo y hay cierta, voy a decir la palabra responsabilidad, no soy parte, no soy founder de esas empresas, pero sí hay muchas empresas que dependen de ella y normalmente no han tenido un problema y tienen soluciones para las cosas. Entonces, voy a encontrar soporte, voy a encontrar mantenimiento, porque no significa que porque haya creado algo, no tengo que tener un mantenimiento, no tengo que seguir trabajando sobre ella. Entonces, creo que la comunidad es importante y también los casos de uso que han existido. Cada uno tiene su fortaleza, si quieren después lo charlamos. Acá Luciana pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos de la integración con no code, low code y cuáles serían los pasos principales para hacerlo? No Claro. sé si desafíos de integración se refiere con programación tradicional o integración, digamos, con otras. Ahí, Luciana, si querés, digamos, explayarte un poquito más, o sea, si te referís a integraciones con otras plataformas o con sistemas satélites, etcétera, o te referís a la programación tradicional. Pero mientras tanto, respondemos a la pregunta número 2, también de Luciana, que dice, ¿cómo verían la evolución del rol de desarrollador con el avance no-code, low-code? ¿Más como un rol de supervisión, integración o aún existirá un espacio fuerte para la programación tradicional? Tipo como, che, ¿me conviene realmente como mudarme? O sea, como quedo a este lado, o sea, lo hago Yo, todo. yo por mi parte creo que el desarrollo tradicional y el ingeniero software o el desarrollador de software tradicional nunca va a dejar de existir, porque nunca va a dejar de existir esa pata porque necesitamos seguir creando con código y mucho más potencia y customización. Entonces, esa pata nunca va a dejar de existir. Lo que sí lo veo como una complementación, que si venís del código y ya no tenés ganas de teclear, no tenés ganas de hacer muchas cosas que tiene automatizadas o ya vienen por defecto como seguridad, base de datos, integraciones, todo eso, y tenés una parte
de rol de programador y tener esos conocimientos, te va a ayudar a facilitar mucho más ese tema. Entonces, todo lo que vos hacías y tenés que hacer manualmente, hay muchas cosas que ya vienen hechas, automatizadas, con seguridad, entonces vos te vas a ocupar más por la función final o la estructura final y muchas cosas ya van a salir caminando. Entonces, yo creo que es una complementación. Obviamente, podés hacer no-code, low-code, podés hacer código solo o podés mezclarlo, que es ahí donde está el perfil diferenciador y creo que de acá a 2 años va a ser eso. Desarrollador low-code con conocimiento en programación, que el lenguaje pertenezca a la herramienta que utilizas. En este caso, si usamos Flutterflow, como se puede descargar el código, con conocimiento en Dart o conocimiento en base de datos o con conocimiento que sepas estructuras de apps, va a ir por ese lado de mi parte. No sé si Eva ahí y Fer, ¿cómo la ven? Yo creo que es por eso. Pues a ver, yo creo que de pronto no va a desaparecer, también igual que Agus, pero pienso que sí se puede reducir bastante. Es como, por ejemplo, pensando hace muchos años, cuando existían estos lenguajes de programación súper viejos, esos todavía existen, o sea, y hay gente que programa esos lenguajes de programación, pero pues hay cientos de lenguajes de programación nuevos y la gente va migrando a nuevas cosas, porque pues la tecnología va avanzando, no nos podemos ir quedando y quedando en el pasado, o sea, es normal que la gente empiece a migrar. Lo que está pasando hoy en día es que la gente, y yo conozco muchos desarrolladores tradicionales que están migrando a low code y están haciendo con low code. Entonces quizás no desaparezca, ¿cierto? Quizás sea una profesión que siga existiendo mucho tiempo más, pero quizás va a ser más escaso. Total. Me parece que la clave acá está en que el rol del desarrollador está evolucionando, o sea, no es que dejas de codificar, ¿ok? Solamente que hay una capa que ya no la codificas más porque ya está escrita, o sea, ya está hecha. Es lo mismo que sucedió hace unos años, digamos, hace 10 años, varios años atrás, digamos, donde todo el mundo hacía ERPs, ¿ok? O CRMs. Hoy nadie se plantea hacer un ERP o un CRM porque esa capa ya se resolvió, ya está. Entonces, hoy en día hay un montón de capas ya resueltas, seguridad, conexiones con bases de datos, conexiones digamos, con sistemas como Stripe, o sea, cuestiones que resolvés de manera rápida, no te vas a escribir. O sea, hoy nadie se plantearía escribir un sistema de autenticación desde cero, porque hay 500, ¿ok? Ya escritos, y decir, bueno, ocupá directamente, no sé, Auth0, ocupá Cognito, ocupá, o sea, nadie se plantearía eso. Entonces, creo que lo que está pasando es que va a haber una evolución del rol del desarrollador tradicional hacia eso, donde no vas a dejar de programar, no vas a dejar de usar los conocimientos que ya tenés, solamente que hay una capa que ya la resolvés de una manera mucho más simple y principalmente ya está testeada, sabes que funciona, etcétera. O sea, ya eso lo cual hace que se reduce muchísimo el desarrollo. Pero también es el mercado mismo el que nos empuja a eso, o sea, un poco lo decía Fer, las startups quieren el time to market, lo necesitan mucho más rápido, pero el corporativo también, o sea, hoy todo un contexto macroeconómico donde se necesita el software, ya no te puedo esperar un año, incluso siendo una corpo, no te puedo esperar un año a que termines el sistema, o sea, necesito un entregable ya que pueda ir teniendo retorno de esa inversión. Y bueno, eso nos posiciona como desarrolladores en o sea, nos pone en una encrucijada de, bueno, ¿cómo hago para tener un entregable mucho más rápido si esto anteriormente yo lo hacía en 6 meses, digamos? O sea, ¿cómo hago para ahora tenerlo en 3 meses? Pero bueno. Yo creo que incluso la corpo o adquiere empresas de no-code o low-code o crea sus propios desarrollos en no-code y low-code. Tiene sus propias creaciones y sus propias plataformas. Y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de la corpo y sé que trabajan en eso. Y por otro lado, tal vez pensando en el cambio del mindset del desarrollador tradicional, la realidad es que siendo junior de desarrollo tradicional, con la inteligencia artificial hay muchos lugares en los que se los termina reemplazando. Entonces, y hay una sobrepoblación de juniors. Muchos tal vez han venido desde el mundo de bootcamp, desde el mundo de cualquier tipo de profesión, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy un senior necesita menos junior para seguir alimentando y creando lo que antes creaba. Entonces, esa participación va a ser que con el paso del tiempo, esos juniors, si no lo estamos fogueando, no lo estamos llevando a que crezcan a nivel de seniority, y inevitablemente no va a seguir creciendo esa población de desarrollo tradicional. Sí, para mí va a ser el que ya es senior, que ya tiene el ingeniero del software, sí va a poder trabajar y va a seguir trabajando con personas que tengan cierto conocimiento, pero se apalancan en la IA
y hay que ser realista. Antes se contrataba un senior para hacer cosas que hoy lo hacemos con un prompt. Podemos discutir si que está más o menos limpio el código, si estuvo bien o no, no importa, pero tal vez la IA de hoy se equivoca, la IA dentro de 6 meses no se equivoque más en lo mismo, y la dentro de 2 años no. Entonces, si empezamos a ver a futuro, eso está pasando. Quizás ahí Fer puede Total. compartir un poco cuál es su mirada. Mi mirada, es tan... El programador va a dejar de existir, era radical. No, mentira. Lo que yo creo, lo que yo creo es que cada vez se va a necesitar escribir menos código. Eso hoy en día se necesita. Hoy tenés el bytecoding, hoy tenés, no sé, un mismo ChatGPT. Hay un montón de hoy de herramientas. El tema está en elegir qué herramientas uso para llevar a cabo mi solución. Después está en qué velocidad y qué escalabilidad y qué calidad tiene ese código. Y ahí es donde entra la habilidad del programador, donde antes tal vez ciertas habilidades eran necesarias para escribir un buen código. Hoy por hoy tal vez eso ya se resuelve, entonces la figura del programador, como bien vos dijiste, Daniel, evoluciona. Y para mí la clave va a estar en el diseño, en subir esa parte, ¿no? De empezar a ver más el macro, ¿no? De meterse más en una mirada de producto, ¿no? Porque hoy por hoy todas estas herramientas realmente están acelerando el trabajo de los ingenieros de producto, o de los marketing, o de las personas, o de los emprendedores que tienen una idea, que se ponen en un Lovable y que te hacen esa pantalla en 2 minutos y dicen, mira, yo ya lo pude crear. Bueno, ahora integralo, ahora hace esto, ahora meter una base de datos, ahora robustecelo, ahora hostealo. O sea, todavía hay un montón de etapas dentro de ese proceso que no se pueden hacer de una forma rápida, pero sí les da una velocidad para testear rápido algo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a veces el programador está más acostumbrado a solamente pensar en el problema que tiene enfrente y en su historia de usuario y decir, bueno, yo tengo que crear el botón más bonito, más rápido y más robusto posible. Y hoy por hoy todas estas herramientas ya te están dando de forma predefinida un botón bonito, robusto y escalable. Entonces esa velocidad se va a acelerar y creo que los programadores que puedan aprender de otras aristas, por así decirlo, ¿no? Dentro de este ciclo, son los que mejor jugo le van a poder sacar a estas herramientas. Ahí Nicolás, creo que justamente con lo que vos mencionaste en nuestro último, dice, es como que el programador está mutando a un rol híbrido de analista funcional. Recién creo que decía más como prestarle más atención al negocio, ¿ok? 100%. Al negocio o a la arquitectura del sistema, porque antes se esperaba que el líder técnico, el arquitecto de software, sea el que te defina un poco cómo va a ser todo. Yo hoy creo que todas estas herramientas le dan mucho más potencial al desarrollador, tal vez con menos experiencia, pero donde te puedes apalancar, digamos, en un experto como un ChatGPT que te va guiando y vas un poco ya pensando y predefiniendo, bueno, qué necesito para que sea escalable, qué necesito para que sea robusto, etcétera. Total, Yo creo total. que va por ahí. Creo que, o sea, en parte el rol también, y yendo en línea con lo que decía Nicolás, va a terminar en una posición donde va a tener que darle más, donde va a hacer más énfasis en el negocio y también en línea con lo que decía Lucas, o sea, más, bueno, ¿qué necesitas? O sea, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? O sea, ¿cuál es la experiencia que querés obtener de esto? Más allá de, bueno, ¿cómo lo voy a construir, digamos, a después o con qué herramienta lo voy a terminar construyendo? Exacto. Ahí preguntaban también sobre qué opinamos sobre el bytecoding, si va a matar o no al no-code. Bueno, creo que el tema salió en la charla de No también. Ahí, eh, primero arranco yo si quieren con mi posición, porque yo todavía Dale. creo que hay cosas por verse, digamos. O sea, como que todo está en un constante cambio y la realidad es que el bytecoding viene muy fuerte. Cursor es el que de alguna manera como que también democratizó todo el tema del bytecoding y el resto de las herramientas también lo empezaron a desarrollar, pero creo que no mata nada, o sea, me parece que es complementario, o sea, se pueden usar las dos cosas perfectamente, o sea, es como si la programación, digamos, low code va a matar a la tradicional,
o la IA va a matar me parece que todo se complementa, o sea, que se está dando un ecosistema hermoso de una suite mucho más grande y de un rol mucho más rico del ingeniero de software, pasando a ser un ingeniero de producto más que específicamente de software, y me parece que el vibe coding, low code, no code, IA, etcétera, le está dando todo ese empuje y esa transformación al desarrollador. No sé qué opinan, chicos. A ver, yo lo veo desde el lado de, pensémoslo así, antes uno tenía una idea común y corriente, como tenemos un montón de personas cada día que nos levantamos, podría haber creado esto, esto yo lo pensé. Bueno, todas esas personas ahora se están animando y están buscando una solución. Y lo ven posible, lo ven factible. Entonces yo lo veo como mientras más posibilidades hay, mientras más gente quiera cumplir ese sueño, resolver un problema que tenga en su día a día, más oportunidades laborales hay. Ya no es solamente, no lo veo desde el lado de que solamente tiene que ser una empresa, tiene que levantar capital, si es una startup o una corpo para solucionar un problema macro. No, hoy yo creo que todos a través de la tecnología queremos resolver nuestro día a día y creemos que lo podemos hacer. Entonces, ha empoderado a que más ideas se lleven a cabo. No significa que de la mejor manera, pero yo creo que ni una ni otra está matando, ni se están complementando todas. Y en definitiva, el vibe coding es alguien que cree que o prompteando bien puede llegar a obtener algo, y es cierto que lo puede obtener, después necesita un montón de otras herramientas, un montón de otras integraciones, un montón de otro conocimiento para llevarlo a la realidad. Pero le da un primer boceto, que ese boceto hace 2, 3, 5 años atrás era imposible tal vez tenerlo. Entonces, después, ¿cómo lo ejecuto? Sí es cierto que la inteligencia artificial, cuando identifica que una persona no técnica, no tiene su background tecnológico o técnico en programación, lo primero que hace es llevarlo a no code y low code, porque entiende que a través de ahí y poder arrastrar y soltar, va a poder construir algo de lo que ella está buscando. Pero así como está el bytecoding, antes estuvo el no code y ninguno fue matando a ninguno, creo que se terminan complementando los tres y es distinto el usuario que está trabajando con cada uno. Entonces, creo que hay que darle lugar y bienvenido sea, está llevando, yo soy un abanderado de la democratización de la tecnología. Yo soy contador, en verdad, de profesión, y lo que veo es que puedo resolver un montón de problemas de mi día a día a través de la tecnología sin tener ese conocimiento técnico. Sí es cierto que nos sienta en otra mesa, nos pone al programador a tener otro tipo de discusiones en la cual tiene que poder interactuar de una manera mucho más sencilla, que creo que ese era el tema de habilidades blandas comunicacional, que antes tal vez era muy reservado y era por un ciclo muy exclusivo, pero siendo hace poco vi una métrica y no sé si alguien sabe cuál es el porcentaje de población que sabe programar. La realidad es que el 0,3% de la población mundial es la única que sabe programar. Entonces le estamos abriendo el espectro, la IA, el vibe coding, el no code, low code, a que a través de la tecnología ellos entren y puedan crear su día a día. Entonces dejó de ser algo, diría, exclusivo, pero sí es cierto que cuando tenés bases de programación, la calidad y la resolución del problema es mucho más simple y te puedes ahorrar muchísimos problemas. Sí, yo de mi opinión, ahí a los del chat, yo los leí a todos, así que cuando terminemos este punto, vamos a ir uno por uno, así que los leí a todos para que no se queden reservados. Y de mi punto de vista, lo único que tengo que decir es que hace 5 años, 6, cuando abrí mi primer Basic Code, lo que sea, hubiera sido imposible imaginarme que a través de unas pequeñas palabras salía una web o una app ya escrito, y yo creo que es complementación. Es complementación, ver qué sale, a partir de eso algo te puede servir, o si no directamente, bueno, se puede hacer, va a quedar bien, o usás esos ficheros o esa data que hay y la llevas a otro lado. Yo creo que sirve como complementación hoy en día. Después, acá 2 años, me decís, mira, con un prompt saco una app MVP y puedo lanzarlo en el mercado en 5 días, te creería. Pero creo que actualmente sirve como eso. Y bueno, como dato muy importante, hace 2 días, 3 días, Flutterflow, junto a uno de sus CEOs, lanzó otra herramienta que se llama Dream Flutterflow, si no me equivoco, que crea aplicaciones a través de IA con prompt, que ya conecta, ya te crea la base de datos y te la conecta. Y a través de eso ya te la genera en vivo y vos la puedes publicar en instante en versión web. Y se viene en estos días que ese código que vos generas a través del prompt, la app entera, la puedas editar en Flutterflow. Entonces, es dar una tecnología inversa a lo que veníamos hablando,
de pasar del código a pasarlo a customizarlo al no-code o al low-code. Y la estuve probando hoy día por la tarde que tuve un momento y tiene muy buena pinta. Obviamente tiene sus cositas todavía, está verde, pero le pedí una app, me salió bastante bien con la funcionalidad. Si querés la podía crear y me logueaba y ya me creaba la base de datos en Supabase, la publicaba y próximamente dice que la puedo pasar directamente, se crea todo el proyecto y me lo guarda en mi cuenta de Flutterflow. Es una locura, nada más que decir. Qué loco. Bien, nos quedan un par de preguntas respecto a la primera de Luciana, para respetar que fue la primera que hizo la pregunta, que mencionaba justamente el tema de los desafíos de integración, se refería a la integración con otros sistemas satélites. Creo que ahí también Agus mencionaba, bueno, también Seba mencionaron que estas dos herramientas, o sea, te permiten conectarte con cualquier tipo de sistema por API, o sea, usando el protocolo común y corriente, digamos, un API REST. Sí, se va a tomar la palabra, así que, pero sí, tenemos interacción con Google Maps, Stripe, Géminis, y a través de API con todos los servicios, tanto privados o públicos que haya. Por mi lado se facilita mucho y no hay ningún problema mientras que tenga una API REST bien construida. Sí, lo mismo. O sea, conexión de API, plugins ya creados, o sea, APIs ya integradas. Incluso hay muchas que no tienes que integrar. También hay unas nativas, Stripe es nativo dentro de Bowl. Entonces sí, o sea, no hay mucho inconveniente en esa parte. Total, Sí, creo que incluso en Flutterflow. Perdón, Sí, sí, lo que iba a agregar, capaz que es lo mismo que iba a decir vos, pero creo que tanto en Babel como en Flutter podés insertar código de JavaScript, de CSS, de lo que sea, exacto. o sea, es tan flexible como eso. Nada, sí, es totalmente... yo creo que la clave es como cuando uno elige un lenguaje de programación, ¿no? Ver la comunidad, qué documentación tiene, conocer qué hay por detrás, la experiencia con cada una de las herramientas. Yo creo que encontrar ese camino híbrido es conociendo las tecnologías. No hay una forma mágica, por así decirlo, ¿no? Es conocer Flutter, es conocer Babel, es conocer Webflow, pros y contras, ventajas y desventajas, y combinarlo con lo que uno ya sabe y conoce, ya sea Python, ya sea PHP, ya sea lo que fuere, ¿no? Pero nada, es entendiendo un poco qué comunidad hay por detrás de cada una de estas aplicaciones, y que también ver que todos los días nace una nueva, hoy por hoy. Entonces es como, nada, estar muy atento a eso y un aprendizaje continuo. Yo creo que la clave acá también es estar atento e ir aprendiendo lo más rápido que se pueda. Bien. Hay algunas personas, dos personas ahí que comentaban que si se puede llegar a considerar Google App Sheet como una herramienta low code y, digamos, un poco cómo compite con estas que estamos conversando. Yo no he manejado Google App Sheet, así que no puedo emitir opinión. A nivel general, no sé si... Yo creo que es no code, es totalmente no code. Sé que hace poco Google metió una reestructuración y como que le dio un poco más de vida por este impulso, pero no, yo creo que no es muy verde, es no code, es para probar alguna tarea muy simple no la veo para un proyecto grande ni medio, ni un MVP, lo veo bastante verde. Pero sí puede servir para una entrada al mundo y empezar a conocer, puede servir, pero para mí es totalmente no code y es muy verde para los proyectos, hay un poco de lo que manejo. Bien. Igualmente, a Y ver, ahí a mí también... hace poco no llegó en la agencia una persona que dijo, yo quiero trabajar, mi equipo trabaja en esto y yo quiero una aplicación dentro de esto. ¿Qué quiero decir? Que por más de que una sea más factible de usar, o sea más conveniente, o sea mejor, una buena práctica, por así decirlo, usar una u otra, no significa que no haya mercado. No. Entonces, en definitiva, creo que todavía está esa transición, pero hoy, para ir un poquito al génesis, WordPress, que era la número uno y que fue tal vez la primera que empezó a revolucionar todo lo que era páginas web, hay una migración es casi absoluta a Webflow.
de la gente que viene de WordPress. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque evolucionó la tecnología, evolucionó lo que estaba pasando con WordPress y WordPress no pudo continuar esa vorágine, o tal vez su decisión de negocio fue por otro lado. Incluso hace poco fue a la convención acá en Madrid y el CEO o uno de los founders no dio buenas noticias, como que no están trabajando en continuarlo. Entonces hay una migración del ecosistema WordPress a Webflow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez el ecosistema de AppSheet, creo que dijeron, puede migrar a la siguiente. No sé si será Airtable o como Backender, no sé si será no, Babel, pero en definitiva van creciendo y de la mano de ese crecimiento hay nuevas oportunidades. Pero incluso hoy si queremos trabajar, no sé, con COBOL, todavía se siguen requiriendo porque los bancos trabajan con COBOL. Entonces, hay una actualización, no significa que se va a descartar ni se van a dejar de seguir usando. Total. Y creo que nos queda una última pregunta, que es si en este tipo de disciplinas se usa Figma de forma habitual, con plugins como Builder.io o el propio de Webflow, o sea, para conectar directamente con Figma, y cómo hacen estas herramientas para manejar las versiones en equipos grandes, tipo branching o versionamiento, digamos, tradicional como en Git. Ahí quizás Au puede Ahí, contar cuál es la transición bueno, entre el diseño. dale, por mi parte, como Flutterflow se puede customizar el diseño prácticamente, trabajamos con equipos de diseño que realizan una diseñadora de experiencia de usuario tradicional, pasan el diseño al equipo de desarrollo, en este caso de Flutterflow, y las personas pasan directamente el diseño, toda la maquetación, el front, a la plataforma y queda. Por ahora la parte de Figma solamente permite extraer la tipografía y el color automáticamente, no todo el diseño, solamente de mi parte es eso. Webflow sí tiene que puedes pasar directamente, pero en Flutterflow solamente los colores y la tipografía y después vos tenés que pasarlo manualmente maquetando todo de manera visualmente, pero sí. Y la otra pregunta... Las versiones. ¿Cómo las manejar el versiones sí. versionado con Sí, las ramas, commits y demás? sí, tienen commit y bueno, hace 1 o 2 años lanzaron lo que tiene que ver un poco de Teams, entonces tiene versionados, tiene commits, como usamos Git y GitHub, es como usar un poco eso, es prácticamente el mismo formato, solamente que dentro de la plataforma de Flutterflow, así que no hay inconvenientes, y ya tiene comentarios y bueno, se facilita un poco el trabajo porque ya viene un poco con la misma experiencia del tradicional. Ahí se va Babel. Sí, lo mismo en cuanto a Figma, también diseño tradicional, perdón, se hace el diseño en Figma y después alguien lo crea manual en Bubble. Ahí existe una forma de traer el diseño directo de Figma, no lo he usado, sinceramente nunca lo he usado, no sé cómo funcione, qué tan bien interactúe, pero existe. Y en cuanto a las versiones, lo mismo. La única diferencia es que según el plan que tú adquieras, cambian la cantidad de ramas que tienes para trabajar. Entonces puede ser una rama, 10 ramas, así. Bien, genial. Dale, Dani, Y, rompe con una pregunta, hace una pregunta picante. a ver, si Luis, tuvieran que apostar, creo que Luis quedó ahí en el camino. puede ser. Luis dice, acá está. Pero si entra un software engineer para mejorar o solucionar issues, calculo que por la deuda técnica que comentaba Mariano en ese momento, eso no va a generar más costo que si se hubiera hecho con una planificación técnica desde el principio. Me parece que en parte lo respondimos cuando dijimos que el rol o sea, los cimientos o el conocimiento del desarrollador tradicional es necesario para este tipo de proyectos también. O sea, inevitablemente necesitas tener arquitectura de software para poder llevar adelante los proyectos, ¿no? Sí, Total. sí, ahí de mi parte creo lo que me ha pasado en ciertos casos, no, comparado con un proyecto tradicional, con todo el proceso, con un proyecto en low code, termina siendo rentable seguir usando el low code y trayendo, como dice Dani, gente, teniendo en el proyecto gente de estructura y que sepa conocimientos técnicos, termina siendo mucho más rentable seguir trabajando con tecnologías no code y low code.
Bien. Gracias por la pregunta, Luis. Y hay una última mención de Agustín, que estuvimos con él trabajando. Lo perdimos. ¿Se escucha? O soy el único. Ahí volvió. No, Ahora sí, sí, se te perdió Ok. un segundo. Perfecto. Decía que Agustín, estuvimos trabajando con una herramienta que se llama OnLook, que es como Figma, pero por atrás te va construyendo, o sea, haces el prototipo, el diseño igual que en Figma, la interfaz es muy parecida, y por atrás te va construyendo el código en React. Y Wow. nada, es una herramienta que pueden usar también diseñadores, o si hay gente de UX en la audiencia, pueden empezar a usarla. Está ahí escrito como lo escribió Agustín, se llama OnLook. Realmente es una startup, está recién arrancando, pero básicamente ellos se definen como el cursor para diseñadores. Así que bueno, para aquellos que estén usando Cursor o entiendan un poco del tema, creo que está muy bueno y si son de UX, el palo en realidad de diseño, está bueno que lo revisen. Y si son programadores, también, porque si les toca hacer, digamos, prototipos y demás, está muy bueno que lo usen también porque les genera el código React de manera automática. Y hay una última pregunta de Luciana, dice que le quedó el indentero. Dice, si el junior puede ser reemplazado fácilmente, por lo que entendí, ¿cómo hace un estudiante de programación o autodidacta para tener un nivel de contratación actualizado para alcanzar un parámetro de visualización laboral atractivo? O sea, ¿cómo se Qué vuelve buena atractivo pregunta. una persona? Buena Buenísima Creo que pregunta. preguntazo. si la respondemos estaremos solucionando el problema actual de los juniors, creo. Nada, Yo yo creo creo. que, Dale, Ferro, si dale, puedo Ferro. responder Dale, desde mi Ferro. mirada, que es una de las preguntas que más surge, ¿no? En todo esto, por el mercado y demás. Yo creo que primero depende la empresa o la industria de empezar a reubicar estos roles de junior, o a qué tareas se les van a empezar a asignar o cómo lo podemos entrenar, hacia dónde, ¿no? Porque el junior entra y empieza a ser entrenado, a capacitarse, a formarse a la par de un experto, ¿no? Y hay como una idea, insisto, en esto de la mentalidad. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad de todo el ecosistema, porque hoy antes se miraba al junior, o incluso hoy se mira como, bueno, el que me puede ayudar a acelerar código, a escribir esto, o asignarle tareas repetitivas y que va en un proceso de aprendizaje. Yo creo que hoy hay que empezar a mirar estos roles, y encontrar, bueno, qué tareas y qué asignaciones y cómo puede evolucionar este rol ya siendo un junior, tal vez aprendiendo estas herramientas, y siendo el primer conector entre estos equipos híbridos, ¿no? Entre el experto de software y el junior que sabe de software, pero también está manejando estas herramientas no-code, low-code, que en el fondo es lo que los va a potenciar y un poco lo que decía Luciana, les va a generar un atractivo más porque les va a dar velocidad a la capacidad a la entrega de resultados. Esa es un Hoy, poco mi mirada. mi mirada es que hoy, eh, en serio, de tener ese contacto con agencias y lo que vemos, tanto en LinkedIn como en aplicaciones de freelance, se los necesita. Se necesitan más desarrolladores no code y low code, y predilectamente tienen que tener ese background tecnológico del desarrollo tradicional. Hoy hablando, por ejemplo, con Agus, le decía, bueno, nada, ¿qué proyecto? ¿Cómo vienen los proyectos? Bla, bla. Y me dice, no, no hay un proyecto en el que yo no meta código. No existe un proyecto en el que yo no meta código. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una oportunidad tal vez única, o en este momento es como un nuevo florecer, una nueva rama en la que esos no-code developers fueron creciendo en popularidad y fueron construyendo, pero también es cierto que las buenas prácticas y el conocimiento de esa lógica de programación, de arquitectura, lo hace muy atractivo. Entonces las agencias empiezan a pedir, o las personas que ya construyeron algo en estas plataformas, de la cual muy pocas terminan migrando. Son muy pocas las empresas que crecieron, las startups que son nativas en no-code y low-code, que dicen, bueno, yo me voy a ir al código. No, porque se acostumbraron a que todo sea rápido, a que tener con una o dos personas los cambios los están viendo y se actualiza de manera totalmente natural. Entonces, si todas esas industrias que ya nacieron y son emergentes en este tipo de tecnología, claramente hay una industria nueva en la cual el junior de programación que ya tiene ese conocimiento previo de programación, que tiene un montón de ventaja contra el otro, podría aprovecharla. Sí es cierto que hay que formarse en eso. Y bueno, tal vez parte de lo que nosotros impulsamos de cantera, y siempre, incluso en nuestras formaciones, no formamos típicos, vamos a decir, maquetadores de aplicaciones o técnicos. No, damos una base de programación
para que tengan ese conocimiento previo y puedan en verdad aprovechar a sacar el jugo al máximo a la aplicación, que es lo que le termina pasando a Agu, es lo que le termina pasando a Sebas, que terminan metiendo código, terminan robusteciendo los requerimientos. Pero atrás de todo eso hay un entendimiento del negocio y en muchas veces va de la mano esta parte técnica, entonces no la podemos separar. Totalmente, coincido en ese punto con Lucas, coincido totalmente. Bien. Nos hemos pasado un poco de tiempo. Me gustaría cerrar con una pregunta respecto al futuro, digamos, porque es un poco la incertidumbre que todos, digamos, nos estamos, o mucha gente, al menos a mí, se acerca y me dice, che, ¿cómo ves vos el futuro? O sea, como para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué tengo que aprender. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? O sea, ¿cómo, si tuvieran que decir, apostar por una tendencia o decir cómo visualizan el rol o la industria o la futurología que quieran, digamos, ¿qué les gustaría mencionar a la audiencia de, me imagino, la industria o el rol o lo que sea de acá a 2 años de esta manera? Voy a empezar yo, que soy el menos Vale. técnico de todos. Yo creo primero, principal, estamos haciendo futurología, no está tallado en piedra, todo lo que venga o lo que digamos puede ser desafiado y podemos pegarle o no, pero al menos lo que yo veo es que la herramienta termina siendo, vamos a decirlo de menos, ¿sí? Es esa parte, esa escenografía o esa parte visual, poder hacer drag and drop, poder hacer la parte visual, poder hacer AI coding, pero estamos solucionando problemas. Entonces, primero, pongamos en ese lugar del usuario, que a él no le importa que sea no-code, low-code, desarrollo tradicional, o hablemos de cualquier plataforma, le estamos solucionando algo. Cada vez van a haber más problemas porque todos tenemos problemas y piensan a través de la tecnología y está llevando a que las personas se acerquen un poco más. Luego de eso, una vez que nosotros aprendemos esa parte de arquitectura, vamos a decir, de software o esa lógica de programación, la podemos aplicar a donde nosotros querramos. Terminamos reemplazando o creciendo en nuestra forma de ocupar una herramienta, en este caso una plataforma. Pero antes, así como desarrollábamos en un lenguaje y tuvimos que cambiar tal vez a otro, termina siendo lo mismo, pero termina siendo el foco en la tecnología resolviendo algo. Entonces, yo creo que lo bueno de todo esto es adaptarse, estar dentro de todo actualizado y lo que para mí no va a cambiar es esta arquitectura, ¿sí? Y en la cual nosotros, pensando desde cómo prompteamos, desde qué plataforma usamos, seamos lo más eficientemente posible y nos adaptemos más rápido al mercado, porque todos estamos acá por lo que nos están demandando. Si no hay una demanda atrás de todo esto o un cliente que está buscando solucionar algo, tal vez nada de esto hubiera existido. Hay que aprovechar esta corriente, es el génesis de toda de esta era tecnológica o esta era de la inteligencia artificial, en la cual nos apalancamos en plataformas que nos hacen ir un poco más rápido. Entonces, lo que no va a cambiar es ese pensamiento crítico que tengamos al momento de decidir una plataforma o una arquitectura de software y tampoco va, y no olvidémonos del problema, estamos resolviendo un problema, entonces creo que hoy el medio es la tecnología. Excelente, Lucas. ¿Quién va? ¿Quién apuesta? ¿Quién sigue? Yo sigo y después le dejo la posta a Seba Fer. Yo creo que comparto un poco la visión de Lucas. Yo creo que no hay que dejar las buenas prácticas y el conocimiento, eso no hay que dejarlo. Creo que no, eso no va a dejar de estar y de exigirse, pero creo que no va a ser un simple desarrollador o que eh, el perfil no va a ser un simple desarrollador que sabe tal tecnología y listo. Creo que se va a demandar un pensamiento crítico o capaz un pensamiento de un poco de saber de ayudarle a la persona con el negocio o saber cómo poder solucionar ese problema desde alguna mirada tanto del código en no código. Entonces, yo creo que el perfil va a seguir evolucionando, creo que puede ir por ese lado o de acá a año evolucionar a otro, pero creo que no va a seguir estando en el mismo punto que estamos ahora a nivel de solo desarrollo y solo me enfoco eso. Va a tener que ir mutando y sumándole aristas y comunicación y saber un poco de todo, no sé si multitasking, pero saber un poco cómo resolver el problema más allá de la tecnología está por detrás y pensar también un poco más en el negocio y cómo solucionarle y cómo validarle eso. Yo creo que eh, esa es mi visión para el futuro. Genial.
Ahí le pasamos la bola de cristal a Sebas. Sí. Bueno, pues siento que es una incertidumbre bastante grande, o sea, todo está avanzando muy rápido, las herramientas, o sea, hace 3, 4 años no habían tantas herramientas, desde que salió la inteligencia artificial, todo ha avanzado muchísimo, muchísimo más, o sea, es increíble. Yo creo que todo en el futuro va a ser mucho más rápido, o sea, se va a construir más rápido. Como dijo Lucas, la herramienta va a ser lo de menos, herramientas van a haber por montones, van a haber miles de inteligencias artificiales para crear cosas. Lo más importante es saber cómo nosotros enfrentar un reto, enfrentar un problema, cómo abordarlo y cómo saber solucionarlo. Eso es lo que yo pienso más. Yo creo que tenemos que pensar en nuestras habilidades técnicas, en lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, del negocio, más que en la herramienta. Excelente. Bueno, sí, Per, siguiendo un vos. poco con esa línea, yo voy a decir algo bastante doloroso para los programadores, pero yo creo que el futuro les pertenece a los ingenieros de producto. Yo creo que lo que la inteligencia artificial o las herramientas, lo que sea, lo que hoy no pueden hacer es sacar la idea de la cabeza de un cliente, de un usuario y transformarla. Yo creo que muchos van a poder ponerse a escribir y hacer cosas, pero la visión que muchas veces tiene un product owner o un product manager de entender dónde empieza y dónde termina un producto de software y todos los ciclos y las etapas y demás, y no solamente eso, sino de poder agarrar una idea desordenada y convertirla en una historia de usuario, en una épica, en un roadmap y demás, y después con todas estas herramientas potenciarlo a que con algunos prompts pueda empezar a prototipar cosas. Yo creo que el futuro les pertenece a ellos. Creo que eso no significa que ellos sean los únicos que tengan que aprender tecnologías nuevas, porque ellos van a tener que aprender a escribir mejores prompts, a usar estas herramientas y demás. Yo creo que ahí es donde está la evolución del desarrollador y el programador, y mientras más experiencia tiene en estas deudas técnicas que se mencionaban, ¿no? Que muchas veces desde lo funcional o desde el cliente no está. Si el programador puede aprender un poco más esa rama, creo que va a ser sumamente valioso y va a poder aportar mucho. Porque cuando se hacen requerimientos, tenés requerimientos funcionales y no funcionales. Hay mucha gente que sabe lo que quiere, pero por detrás, para llegar a eso, hay muchas cosas que no sabe que se tienen que hacer para que se hagan. Y eso muchas veces lo saben los programadores. Entonces yo creo que la clave también está en eso, en reducir la deuda técnica. Al reducir la deuda técnica, reducís costos, mejoras cotizaciones, mejoras estimaciones, etcétera, ¿no? Entonces, nada, también como dice Lucas, el futuro es incierto para todos nosotros. O sea, yo tengo una empresa de contabilidad e impuestos, que una tarea totalmente reemplazable en el futuro. Y nada, eso significa que o sea, yo no veo como una empresa que muera, sino yo digo, bueno, ¿cómo puedo aprovechar la tecnología para potenciar mi empresa? Y si yo capaz que, no sé, podía tomar 10 clientes con las personas que tengo, bueno, ¿cómo puedo usar la tecnología para llegar a 100, a 200, utilizando al mismo tiempo? Entonces yo creo que la clave también es encontrar en qué punto, en qué momento la tecnología genera valor, acelera, me da velocidad, y qué rol yo puedo tener dentro de eso, ¿no? De este ecosistema. Genial. No mucho más. Buenísimo. Bueno, tiro el mío para cerrar también. Yo creo que la sensación que tengo respecto al futuro es que en 2 años, o sea, yo miro el futuro, digamos, hacia el pasado, y creo que en 2 años nos vamos a mirar con el mismo anacronismo, o sea, fuera de su tiempo, la tecnología que hoy estamos escribiendo, así como hoy decimos, ¿te acordás cuando programábamos en WordPress o hacíamos tal cosa, digamos, súper manual, o conexión con base de datos, SQL tiradas en el código, etcétera? Con el mismo anacronismo dentro de 2 años, o sea, de hace 10. Y
O sea, que vamos a decir cosas como, ¿se acuerdan cuando programábamos todos los estilos CSS nosotros o cuando teníamos que programar todo el HTML nosotros? O sea, va a ser dentro de muy poquito nomás. Y en parte creo que baso, digamos, mi futurología, que también, o sea, Lo estamos perdimos diciendo justo. ahora, total. Ahí está, ahí volviste, Me parece volviste. que... Ahí volví, ok, genial. Decía que he grabado todo esto para en 2 años revisar lo que acabamos de decir en esta sesión, pero me parece que, bueno, no me parece, es una verdad. La IA ha sido la tecnología que más rápido en la historia se volvió commodity. O sea, que se democratizó súper rápido, o sea, en 2 años, más rápido que cualquier otra cosa que haya pasado antes. Y eso tiene un impacto gigante para nosotros. O sea, lo que quiere decir es donde antes nosotros teníamos que hacer caminitos culturales para hacer cambios en los equipos, en las organizaciones, en nosotros mismos como profesionales, hoy no hay este tiempo. O sea, lo más disruptivo desde el punto de vista personal, que al menos yo tengo, es no tengo el tiempo que tenía antes para aprender un nuevo lenguaje, por ejemplo. Antes aparecía un lenguaje cada tanto, uno que realmente resaltaba y tenías un tiempo para aprenderlo. Hoy no lo hay. O sea, no alcanzo a estudiar la cantidad de aplicaciones, la cantidad de IAs, la cantidad de herramientas que salen en el día a día. Y el LinkedIn te explota ¿vieron esto? ¿Vieron esto otro? Y los newsletters lo mismo. Y eso es lo más disruptivo y creo que va a ser más complejo, pero a su vez más interesante para todo tipo de perfil profesional, todos los que están en la audiencia, no importa su rol, van a verse impactados por esta disrupción en mayor o menor medida. Y en 2 años, como digo, lo que creo que va a pasar es, así como dije para los desarrolladores, lo mismo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los test nosotros de manera manual para los QA? ¿Se acuerdan cuando teníamos que diseñar nosotros todos los prototipos para los UX? ¿Se acuerdan cuando teníamos que revisar y hacer todos los roadmaps de manera, digamos, manual para todos los product owners? O sea, todos van a verse impactados, eso es lo que creo, todos van a verse impactados por los cambios que estamos viviendo hoy. Así que bueno, sin más, gracias a todos por participar, por quedarse un rato más, estiró media hora. Quedó muchísimo más cosas para charlar. Créannos que nos quedaron muchísimas cosas en el tintero realmente para seguir. Así que nada, de vuelta, gracias a todos por las preguntas, por la participación. Gracias Eva, Luca, Fer y Agus por el aguante y participar también del webinar. Así que nada, gracias a todos. Nada, bien, ahí Muchísimas gracias. de nuestro Gracias. lado, de despedirnos, muchas gracias por la invitación y nada, están más que invitados a seguirnos a nosotros en Cantera. Pronto lanzamos nuestro próximo bootcamp, así que el que quiera aprender sobre esa tecnología, tanto Sebas como Agus van a estar como especialistas en cada una de esas clases, así que los esperamos, anímense, no hay nada que perder, incluso para los desarrolladores creo que es justo su momento, la nueva era. Total. Si quieren seguirnos en LinkedIn también, si quedaron preguntas y nos quieren escribir por LinkedIn, o sea, Por privado. exactamente, por privado, sin ningún problema, o sea, nos escriben, estamos para ayudar en lo que podamos. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, adiós. Hasta Chao. luego. Gracias.